Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión vamos a continuar con la presentación de proteínas plasmáticas, que veíamos que todas las proteínas plasmáticas son aquellas que están circulando en el plasma, que tienen diferentes funciones y que la mayoría de estas va a ser sintetizada por hígado, aunque las porción gamma o las inmunoglobulinas van a ser sintetizadas por médula ósea. Mencionábamos también que una forma de poder separarlas y cuantificarlas viene siendo la electroforesis de proteínas, dado que son muchas proteínas que toda esta mezcla de proteínas genera una concentración total de 6 a 8 gramos por decilitro en condiciones normales. Y aquí en esta imagen podemos ver, ¿no?, cómo la albúmina, al tener un concentrado mayor, pues es de las principales. Después tenemos las alfa 1, alfa 2. Dentro de las beta también tenemos la suma de beta 1 y beta 2 y después las gamma en menor concentración. Estas proteínas, eh, aquí la podemos ver nuevamente en esta gráfica, cómo se separan. Por ejemplo, la albúmina representa el pico mayor, igual que la mancha de mayor eh, coloración. Este método es para separar las proteínas con base en sus cargas y su peso molecular. Por eso es que aquí tenemos un ánodo y de este lado un cátodo, porque se van a ir moviendo a lo largo de un gel de agarosa. Se van a ir moviendo nuestra mezcla de proteínas que coloquemos en un punto con base en sus cargas, ¿no?, y también en el peso molecular. Eh, por ejemplo, la banda alfa 1, que viene siendo esta de aquí, aquí están implicadas las lipoproteínas de alta densidad, que también veíamos cuál es alguna de sus funciones. Tenemos la alfa 1 antitripsina. Dentro de las alfa 2 tenemos las macroglobulinas y la aptoglobina. Dentro de las beta tenemos la transferrina y lipoproteína de baja densidad, y en las gamma pues son todas las inmunoglobulinas que están o forman parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces vamos a comenzar con las globulinas alfa 1. Entre las globulinas alfa 1 se encuentran, bueno, las de alta densidad, que decíamos que están involucradas en el transporte inverso de colesterol. Esto quiere decir de tejido periférico a hígado, para que el hígado ya pueda hacer la disposición final, ¿no?, de este exceso de colesterol que va a recoger, ¿no?, de todas las células periféricas y llevarlas hacia el hígado. Tenemos la globulina fijadora de tiroxina, que se encarga de transportar la tiroxina, que es una hormona. Tenemos la globulina fijadora de corticosteroides, que también se encarga de transportar cortisol, también se le llama transcortina. Y la alfa 1 antitripsina, que nos ayuda para la hidrólisis de enzimas proteolíticas, que son liberadas a partir de leucocitos en procesos de defensa que desarrollan estas células, particularmente en los pulmones, y justamente en este sitio es donde van a luchar, ¿no?, contra agentes infecciosos que van a entrar por esta vía, por la vía respiratoria, y se encarga entonces esta proteína de hidrolizar este tipo de enzimas proteolíticas. Bueno, también es producida por los hepatocitos, entonces pulmones y hepatocitos la producen. Eh, es el inhibidor de proteasa más abundante en suero humano. Es la principal defensa del pulmón, porque decimos contra agentes que entran por esta vía, por ejemplo, más o menos se encuentran en concentraciones de 120 a 220 miligramos por decilitro. Está distribuida en un 40% en suero y 60% en espacio extravascular. Bueno, la mayoría de estas serpinas inactivan enzimas al unirse a ellas de manera covalente, requiriendo niveles muy altos de ellas para cumplir su función. En la relación de fase aguda o reacción de fase aguda que vamos a ver al final,
Se requiere una elevación aún más alta para limitar el daño causado por los granulocitos neutrófilos isoenzima elastasa, la cual degrada la fibra del tejido conectivo elastina. Digamos que cuando entra el patógeno a nivel de las vías respiratorias, tenemos unas vías de defensa, por ejemplo los neutrófilos que tienen gránulos, y esos gránulos van a liberar son mecanismos para combatir estos patógenos, pero puede ser también malo, ¿no? Si no hay algo que frene su acción, porque como son proteasas, también pueden dañar las proteínas de nosotros. Por lo tanto, la alfa-1 antitripsina lo que hace es inactivar esas proteasas, hidrolizándolas para que no causen daño al huésped o al humano. Esa sería su función. Bueno, los trastornos de la enzima incluyen la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es un trastorno hereditario por la carencia de alfa-1 antitripsina que va a llevar a la persona a una degradación tisular durante la inflamación. Puede causar enfisema pulmonar o en el caso, como también acuérdense que se encuentra en los hepatocitos, puede llevar a un caso de cirrosis en casos ya muy severos. Las globulinas alfa-2. Bueno, aquí está la aptoglobulina, ceruloplasmina, las alfa-2 macroglobulinas, también está la de lipoproteína de muy baja densidad y también tenemos a la eritropoyetina. Aquí nada más una tabla de valores normales en cuanto a proteínas totales, albúmina, que decíamos es la más abundante y lo pueden ver de 3.5 a 5 y las otras ya están presentes en concentraciones más bajas. Bueno, la alfa-2 macroglobulina que está dentro de esta clasificación, las globulinas alfa-2, tenemos que está presente en plasma, previene la formación de coágulos o trombos en la sangre, lo que facilita que haya una coagulación correcta en la persona. Las alfa-2 macroglobulinas se producen en hígado también. En caso de daño en un tejido, la alfa-2 macroglobulina en la sangre va a aumentar como respuesta a ese daño a nivel tisular. Podemos encontrar una disminución de esta, por ejemplo, en casos de enfermedad hepática, dado que se produce en hígado, va a afectar el hecho de que esté dañado el hígado, va a afectar en la tasa de síntesis de esta proteína, igual que la albúmina también. En caso de desnutrición, en casos de algún problema de riñón, porque acuérdense que el riñón se encarga también de filtrar estas proteínas y dado su alto peso molecular no permite que sean excretadas a través de la orina, sino más bien se reabsorban y regresen. También puede ser en casos de pancreatitis o sepsis. La eritropoyetina, que también se le dice factor estimulante eritropoyético o hemopoyetina, o también se le conoce como EPO simplemente, es una hormona glicoproteica, estimula la formación de eritrocitos y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural. Entonces, esta, va a ser producida principalmente en riñón, como ven aquí, en las células intersticiales peritubulares o en las células mesangiales. El resto va a ser producido en hígado y glándulas salivales de un 10 a un 15%. Entonces, principalmente el riñón, pues es el que puede o va a detectar una baja concentración de oxígeno y eso va a hacer que se estimule la producción de EPO y a su vez la EPO va a estimular entonces la formación de eritrocitos, dado que recordarán que los eritrocitos se encargan de transporte de oxígeno y CO2. Por eso en un caso de hipoxia, la médula ósea tiene que aumentar la producción, ¿no?, de eritrocitos para suplir esas necesidades de falta de oxígeno. Ajá, que justamente lo que dice aquí. Se ve estimulada por la reducción de la tensión de oxígeno en los tejidos, lo que llamamos hipoxia tisular. Esto es detectada por las células intersticiales peritubulares del riñón.
La noradrenalina, adrenalina y varias prostaglandinas también estimulan la producción de EPO. Y bueno, la EPO producida en riñón estimula a las células madre de la médula ósea para que aumenten la producción de eritrocitos, o sea, glóbulos rojos. Esa sería su función. En este caso clínico que justamente viene en su libro El Vines, de síndrome nefrótico, vamos a analizarlo. Dice, una mujer de 44 años ingresa en un hospital a causa de debilidad, anorexia, infecciones recurrentes, edema bilateral en extremidades inferiores y dificultad respiratoria. Su concentración de albúmina es de 19 gramos por litro. Ahí nos marca el intervalo de 36 a 52 gramos por litro. Y su excreción urinaria de proteínas es de 10 gramos en 24 horas, cuando lo normal tiene que ser menor a 0.15 en 24 horas. También detectan hematuria microscópica y en la biopsia renal se confirma el diagnóstico de glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Qué podemos observar en este caso? Bueno, en el síndrome nefrótico tiene una tríada clásica donde va a haber disminución va a haber una disminución de proteínas plasmáticas, lo que llamamos hipoalbuminemia en el caso, porque es la albúmina la que está descendiendo, se encuentran valores bajos de albúmina, va seguido de una mayor excreción de proteínas a través de la orina, lo que estamos observando aquí, que es de 10 gramos en 24 horas, lo que se llama proteinuria. Y también, respuesta a esto se genera algo que se llama el edema, que justamente menciona que tiene edema bilateral en extremidades inferiores. Aquí en el comentario podemos corroborar que dice que la mujer presenta esa tríada clásica del síndrome nefrótico, lo que llamamos hipoalbuminemia, proteinuria y el edema. Ahora, la glomerulonefritis pues va a ser un daño directamente en el glomérulo que está ocasionando que haya una pérdida masiva de proteínas a través de la orina. Esta nefritis dice ha dado lugar a una lesión de la membrana basal glomerular con resultado de la pérdida de albúmina. Las pérdidas continuas de albúmina superan la capacidad de síntesis del hígado y eso da lugar a que encontremos baja la albúmina en sangre. ¿Esto en qué nos va a afectar? Pues que la presión osmótica capilar se reduce significativamente, conduce a un edema periférico en piernas y edema pulmonar, que también estamos viendo que tiene dificultad respiratoria aquí, esta persona. Bueno, el aumento de la lesión glomerular, las proteínas de alto peso molecular, como las inmunoglobulinas y el complemento también se van a perder. Conforme vaya avanzando la lesión en el glomérulo, aparte de que se pierden proteínas que serían las más abundantes, en este caso la albúmina, pues también se pueden perder otro tipo de proteínas como las inmunoglobulinas. Si bajan estas inmunoglobulinas por el daño renal, pues están de acuerdo que esta paciente también va a tener infecciones recurrentes porque ya no tiene las defensas en concentración normal para poder atacar, ¿no?, a los patógenos. Entonces, fíjense todo lo que se ocasiona. ¿Por qué se conduce al edema? Porque justamente la presión osmótica capilar se reduce porque recordarán que la albúmina al ser la proteína con mayor concentración en plasma, y si esta es la que, obviamente, por ende, si es la que está presente en mayor concentración, cuando hablamos de la proteinuria, pues obviamente también es la que más se va a perder. Pero resulta que las proteínas generan una presión, ¿no?, a nivel plasmático que le llamamos presión oncótica, ¿no?, porque es ocasionada por las proteínas. Entonces, como está disminuyendo esa presión oncótica, va a hacer que haya salida de líquido intravascular hacia el intersticio y eso va a ocasionar lo que llamamos el edema. A eso se refiere, extravasación del líquido intravascular hacia afuera, ¿no?, hacia el intersticio. Aquí también es otro cuadro que nos habla sobre la hemólisis y la hemoglobina libre.
fíjense, cuando los hematíes son hemolizados, o sea, son rotos, son lisados prematuramente, o sea, antes de que cumplan su vida media, liberan algo que se llama hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es esa proteína entonces que está contenida dentro de los eritrocitos y que, decíamos, se encarga de transporte de oxígeno y CO2. Bueno, esta hemoglobina se va a disociar en unos dímeros que se fijan a una primera proteína que nos va a ayudar con el transporte. La aptoglobina entonces se va a encargar de captar esos dímeros que provienen de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos globulinas o globinas alfa y dos beta, y a esos dímeros se refiere entonces. Entonces estos van a ser captados por la aptoglobina. Ahora, en las células del hígado y del sistema retículo endotelial, el complejo hemoglobina-aptoglobina va a ser metabolizado más rápidamente que la aptoglobina sola, con lo que se forma un complejo hierro, globulina y bilirrubina, serían sus productos de degradación. Ahora, de este modo se previene la pérdida excesiva de hierro por la orina. Si se produce una hemólisis excesiva, puede disminuir mucho la concentración de aptoglobina. Si la hemoglobina se descompone en grupo hemo y globina, esta sería otra forma. Grupo hemo, el grupo hemo viene siendo el grupo prostético, o lo veremos más adelante. Su estructura viene siendo un tetrapirrol, donde en el centro está captado el hierro. Entonces, este grupo hemo y la globina, dice, el grupo hemo libre es fijado por otra proteína que se llama hemopexina. Dice, al revés de la aptoglobina, que es una proteína de fase aguda, la hemopexina no se ve afectada por la respuesta de fase aguda. Ahorita vamos a ver qué es esto de fase aguda más adelante. El complejo hemo, o sea, grupo hemo, hemopexina, es captado por las células hepáticas en las que el hierro se fija a la ferritina, y este hierro nos sirve, ¿no? Si lo capta la ferritina se puede volver a utilizar. Acuérdense, la ferritina viene siendo una forma en que almacenamos hierro. Dice, entre el grupo hemo oxidado y la albúmina pueden formarse un tercer complejo, la meta-hema-albúmina. Estos mecanismos han evolucionado para permitir al organismo no solo que retire el hierro y prevenga pérdidas mayores, sino también para formar complejos con los que el grupo hemo libre, que es tóxico, para formar complejos con el grupo hemo libre, o sea, que el grupo hemo libre no quede libre, sino que sea captado, en este caso por la hemopexina, porque si no, de lo contrario, va a ser tóxico para muchos tejidos. Entonces, todas estas proteínas que estamos viendo tienen una función. Por ejemplo, la albúmina, decíamos que puede captar sustancias hidrofóbicas y transportarlas, ¿no?, a su sitio de acción o donde se requiera. Pero en el caso también de la albúmina puede transportar iones como el cobre, veíamos también. Por ejemplo, la ferritina, que se encarga de captar y de almacenar ese hierro, por ejemplo, que proviene aquí del grupo o de la hidrólisis de estos, cuando se lisan estos eritrocitos de manera prematura, por ejemplo, para que no haya pérdidas masivas de hierro. Y como podemos ver también de todo esto, es que estas proteínas nos ayudan a que grupos que son tóxicos o moléculas que son tóxicas no queden libres, sino que sean captadas por una proteína y no dañen tejidos, ¿no? Básicamente. Todo eso de hemólisis y hemoglobina también lo veremos más adelante en el tema de hepático. Ahorita nada más es mencionarlo. Y recuerdan que veíamos enfermedad de Wilson también en la presentación pasada, que veíamos que tiene que ver con el acúmulo de cobre en ciertos órganos. Bueno, vamos a leer este caso clínico y lo vamos a tratar de analizar. Dice, una joven de 14 años es admitida a urgencias, tiene ictericia, dolor abdominal, hepatomegalia blanda, somnolencia y asterexis, debido a una insuficiencia hepática aguda. La historia revela alteraciones de conducta, dificultad de movimientos en el pasado reciente, absentismo escolar. Su concentración de ceruloplasmina es de 50 milimol por litro
El intervalo normal es de 200 a 450 milimol por litro, o sea que aquí la ceruloplasmina va a estar baja. Acuérdense que la ceruloplasmina se encarga del transporte de cobre, entonces aquí va a estar bajo su intervalo. Dice, el cobre en suero es de 8 milimol por litro, donde el intervalo normal es de 10 a 22, o sea, este está elevado. Y la excreción urinaria de cobre es de 2.2, lo normal es de 2 a 3.9 micromol, pero aquí está en milimol, por lo tanto se está excretando muchísimo cobre, ¿no? También a través de la orina. Y bueno, en una biopsia hepática se establece el diagnóstico de enfermedad de Wilson. Esta enfermedad decíamos que es autosómica recesiva y que tiene que ver o afecta la síntesis de la ceruloplasmina, va a haber menor cantidad circulando en plasma, y si no hay quien capte el cobre, pues este se va a tender a acumular, pero no en sangre, sino que se va a ir a ciertos órganos por los cuales tiene mayor predilección, digamos hígado, riñones, ¿se acuerdan el signo de los ojos en los anillos de Kaiser-Fleischer? Que se ve un halo café. Entonces, bueno, vamos a leer el comentario. Si en este caso pone de relieve la importancia de la medición de la ceruloplasmina en la enfermedad de Wilson, que, como decíamos, hay una deficiencia de esta, lo que va a dar lugar a una concentración baja de cobre en plasma. Entonces, la concentración va a estar baja, pero en plasma, pero acuérdense que va a estar alta o va a estar acumulada en otros órganos. Bueno, el defecto metabólico está en la excreción de cobre en la bilis y en su reabsorción en el riñón. El riñón básicamente lo está desechando, como vemos, grandes cantidades también aquí. El cobre entonces se va a depositar en hígado principalmente, cerebro, riñón. Serían como que los tres sitios por los cuales tiene mayor predilección. Los síntomas hepáticos se presentan en pacientes jóvenes y la cirrosis y los problemas neuropsiquiátricos se manifiestan en los que tienen una edad más avanzada, conforme más se vaya avanzando o se vaya acumulando el cobre en estos órganos. La detección de concentraciones plasmáticas bajas de ceruloplasmina y cobre, el incremento en la excreción urinaria de cobre y las concentraciones notablemente aumentadas de cobre en hígado son las que nos ayudan a confirmar entonces el diagnóstico, que justamente en esta paciente se establece con una biopsia hepática donde se ve el acúmulo de cobre en los hepatocitos. Entonces aquí, como es una joven de 14 años, solamente se ve más que nada daño hepático, como vemos aquí. Ahora sí, mencionábamos al inicio algunos parámetros que nos ayudan en la respuesta de fase aguda. Entonces, la fase aguda o la respuesta de fase aguda va a ser una reacción que se produce en el humano como respuesta a disturbios, cambios o desequilibrios en la hemostasia causados por una infección, un daño tisular, crecimiento neoplásico o desórdenes inmunológicos. Todo esto cualquiera de estos padecimientos va a ocasionar entonces que se modifiquen ciertos parámetros que nos hablan o se van a englobar en algo que se llama respuesta de fase aguda. Hay unos que se llaman reactivos negativos de esta fase, porque, van a salir disminuidos, como la síntesis de albúmina y la síntesis de la transferrina. Va a disminuir durante alguno de estos padecimientos, infección, daño tisular, crecimiento neoplásico o algún desorden inmunológico. Y por eso se llaman reactivos negativos de fase aguda. La proteína C reactiva es un componente principal de la respuesta de fase aguda y también un marcador de infecciones bacterianas. La proteína C reactiva también se relaciona mucho con procesos inflamatorios y entonces con infecciones de tipo bacteriano. Se sintetiza también en hígado, está formada por 5 unidades polipeptídicas o 5 globinas, tiene un peso molecular de 130 kilodaltons aproximadamente. La determinación de esta proteína en el plasma es una prueba esencial
para el diagnóstico y para hacer el seguimiento de una infección o sepsis en una persona. Ahora, los aumentos muy pequeños ya en la concentración de esta proteína parecen reflejar un estado de inflamación crónica de bajo grado, lo que decíamos que se puede relacionar también con procesos inflamatorios. También se puede asociar, por ejemplo, con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea que esta proteína C reactiva en realidad no es tan específica, ¿no? Pero se llega a valorar también en el laboratorio y es frecuente que lo pidan los médicos también. Otras patologías inflamatorias, aquí entraría, por ejemplo, trastornos inflamatorios intestinales, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, neurisma de aorta, rotura prematura de membranas durante el embarazo. También se ha asociado con cambios mínimos de esta proteína en suero. Entonces, les digo, no es específica, o sea, no es que con este valor o un aumento de proteína C reactiva ya sepan que tiene la persona, ¿no? Da un indicio y junto con otros marcadores bioquímicos ya podemos establecer el diagnóstico. Aquí es como lo veríamos en una electroforesis de proteínas, veríamos cómo se modifican, fíjense cómo cambian con el que presentábamos antes, porque la albúmina era de mayor tamaño y mayor concentración, y decíamos que aquí entonces la albúmina va a estar baja, la suma tanto de las alfa 1 y de las alfa 2 va a estar aumentada, esta y esta, las beta 1 globulinas van a estar disminuidas, y las beta 2 globulinas van a estar aumentadas. También las gamma globulinas pueden presentar un leve aumento, sobre todo si estamos hablando de sepsis o de procesos infecciosos, pues sí van a tender a aumentar todavía más. Y hasta aquí terminaríamos entonces con la parte de proteínas plasmáticas. Espero que les haya dado un indicio. Obviamente también en las clases posteriores vamos a estar ahondando más en estos temas y resolviendo todas sus dudas. Y pues hasta aquí le dejaríamos. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo pronto.